Dentro del trabajo desarrollé una secuencia didáctica llamada Construyendo nuestras historias. Dicha secuencia nace de cuestionarme lo siguiente: ¿cómo desarrollar una propuesta alternativa en la enseñanza de la escritura fundamentada en la producción de guiones y obras de teatro por parte de los niños? El propósito comunicativo es elaborar y producir de forma grupal un guión de teatro para presentar una obra a sus compañeros de otros grados del instituto. Dentro de los propósitos didácticos se pretende producir de forma escrita un guión relacionando y comparando la escritura propia con la convencional, por medio de la identificación de los elementos de una historia, su estructura y características para posteriormente narrarla. Dentro de los aprendizajes esperados, se pretende producir diálogos orales y escritos, reconociendo el guión como un texto que soporta el desarrollo de una obra de teatro. Hablemos ahora del marco teórico. Bien sabemos que se pueden desarrollar situaciones donde los niños escriben por sí mismos antes de que lo hagan alfabéticamente, porque la investigación psicolingüística ha demostrado que constituyen hipótesis para poder hacerlo. Esto significa que no producen marcas sin sentido, sino que se aproximan progresivamente al sistema de escritura convencional. Para escribir de a dos, los niños deben conversar y ponerse de acuerdo explicando problemas propios de todo escritor, qué y cómo ponerlo, con qué palabra o expresión queda mejor, resolver algunas dudas acerca de la ortografía o separación de las palabras. El teatro como tal brinda herramientas importantes para el niño y su desarrollo integral, proporcionándole una mejor concentración, fortaleciendo los valores, estimulando la imaginación, creatividad y fantasía. El teatro es sin duda un campo inagotable de diversión y educación a la vez. Las actividades a realizar están divididas en 8 sesiones. En la primera, iniciaré por contar a los niños que deben de preparar una pequeña obra de teatro para presentar a sus compañeros de otros grados del instituto, planteándoles así el objetivo final de la secuencia. En la sesión 2 se organizará a los niños en mesa redonda y se pedirá que compartan su opinión sobre las películas que más les han gustado. Posteriormente, les mostraré una escena de una película que yo previamente tendré elegida. Tras observar la escena, se harán ciertas preguntas a los niños, con el fin de reflexionar sobre ciertos elementos. ¿Quiénes salen en la escena? ¿Dónde están esas personas? ¿De qué hablaron? ¿Qué pasó? ¿Ustedes creen que ellos inventaron lo que dicen? Y estas preguntas nos llevarán a hablar de los personajes, de lugares y ambientes, diálogos e historia. De ahí surgirá la necesidad de una guía para saber qué decir. Una vez que se desarrolle la discusión en torno a esas preguntas, trataré de concluir estas respuestas con definiciones claras. Durante la sesión 3 analizaremos e identificaremos lo que es un personaje y posteriormente se les pedirá que creen uno. En la sesión 4 los niños retomarán los personajes que crearon en la sesión anterior, pero esta vez, aparte del nombre, tratarán de caracterizarlo. Para ello se les darán algunas indicaciones. En la sesión 5 los niños se reunirán con sus grupos de trabajo y tratarán de discutir el escenario en el cual quieren que se desarrolle su historia. Al finalizar, cada grupo deberá de poner su nombre a su ciudad, bosque o lugar escogido. En la sesión 6 se explicará que el guión es el texto donde queda escrito lo que se debe de hacer y de decir por parte de los personajes. Se hará una pequeña explicación de los elementos que contiene: el título, argumentos, personajes, escenario, actos, que son los diálogos, y se pedirá a los niños que se reúnan con sus grupos y tomen sus personajes y escenarios, para que ahí elijan el título de su obra. Durante la sesión 7, los niños deberán escribir 3 actos que cuenten sus historias. Posteriormente se pasará a una actividad en la cual los niños caracterizarán sus personajes para saber qué vestuario usarán. Por último, en la sesión 8 se organizará el salón para que presenten las obras ante pequeños grupos de niños. Igualmente mostrarán al público los guiones elaborados y para finalizar se evaluará por medio de una rúbrica.
¿Con qué aprendizajes me quedo de esta materia? La educación artística en la educación primaria ayuda a los niños y niñas a conocerse mejor a ellos mismos, a expresar su mundo interior y plasmar su imaginación y creatividad. Esta educación se puede disfrutar de diferentes maneras, como por ejemplo con la pintura, el teatro, el dibujo o el canto. La educación artística aparece dentro de la estructura curricular en el campo de formación, desarrollo personal y para la convivencia, en el que desde el primer periodo, bajo el nombre de expresión y apreciación artísticas, durante el preescolar, que vacila en las edades de 3 y 6 años, es cuando las actividades artísticas se caracterizan por ser básicas e importantes, ya que se vincula de manera natural con el mundo lúdico mediante el juego simbólico, las rondas o la manipulación de instrumentos. Las artes aportan en los niños desde pequeños el desarrollar su creatividad por medio de diversas creaciones que independientemente sean simples o complejas, son producciones artísticas, además de comprender, valorar, respetar, conocer, disfrutar sus propias creaciones como las de los demás. Las artes plásticas como tal son aquellas en las que los seres humanos buscamos transmitir o expresar diversas emociones o sentimientos por medio de nuestra imaginación o la visión que se tiene de la realidad, representándolas de diversas maneras como la pintura, dibujo, grabado, escultura, arquitectura, fotografía, video, animación, cine, ilustración, etc. Por último, el teatro para niños y niñas es un arte total y absoluto, el cual atribuye a la humanidad en gran medida el permitirle que aprenda a pensar, crear, sentir e imaginar, pero especialmente a analizar la realidad, así como a tomar decisiones. Por ello, entonces se podría decir que es un estímulo que despierta la conciencia de las personas y su capacidad para saber ser, saber estar y saber hacer. La pedagogía teatral es una herramienta útil para facilitar el aprendizaje de los alumnos de todos los niveles de educación obligatoria, produciendo una multitud de beneficios. Se puede unir el teatro y la educación en el aula siempre y cuando el docente se atreva a hacerlo, tenga los conocimientos pertinentes para que su enseñanza sea lo más fructífera posible y obtenga de su alumnado aquellos objetivos de aprendizaje que haya establecido previamente. Gracias.